Bueno, buenos días a todas, todos y todes. Vamos a comenzar con la defensa de trabajo final de grado del bachiller Lázaro Rosconi, correspondiente a su postulación al título de licenciado en psicología, el cual se trata de un documento de revisión, un artículo de revisión sistemática, acerca de un tema en particular, que es la relación entre hermanas y hermanos, donde uno de ellos es gay, lesbiana o bisexual y otro no. Es decir, la relación entre los miembros del escalón fraterno de una familia a partir de las diferencias de orientación sexual. Para quienes es la primera vez que participan en una instancia de esta, contarle que más o menos hay unos 25 minutos de exposición por parte del bachiller Rosconi. Posteriormente, que bueno, que no admite preguntas, no admite comentarios, ni nada por el estilo. Posteriormente, el profesor Leonardo Peruso hará algunas preguntas. Leo, auxiliame, porque ahora entré en duda. ¿Hablás vos primero o yo primero? Vos primero, correcto, que es su revisor, y después yo podré hacer algunas muy breves observaciones acerca del proceso de trabajo en la calidad de tutor del trabajo de Lázaro. Bien, eventualmente, y siguiendo algunas de las defensas que tuvimos, capaz que si alguien del público quiere hacer alguna pregunta que por fuera absolutamente de, no, bueno, ya sabía que me ibas a hacer, bueno, porque es un tema social interesante. En otras defensas ya está, y bueno, está bien, está bien, está bien. Se las preguntan entonces cuando nos retiramos con el profesor Peluso. Nosotros nos vamos a retirar un momentito de sala, ustedes aguardarán aquí, y luego vendremos y daremos el resultado final. Entonces, sin más dilaciones, Lázaro, si tú quieres, puedes compartir la pantalla. Dale, sí. Buenísimo. No sé si ahí está bien. Perfectísimo. Muy bien. Te dejamos anclado a ti, entonces. Elimino mi anclaje, elimino el del profesor Peluso. Un segundo. Pero yo ando muy mal con él. Perfecto. Bueno, dame un segundito. Una última pregunta. ¿Tú quieres que yo te avise en algún momento, tipo 5 minutos antes, 10 minutos antes? Sí, sí, sí. 5 o 10, si ves que me atraso un poco con el tema de los Bueno, primeros 3 tópicos. perfecto. Bueno, entonces pongo el timer y comienza nomás. Dale. Bueno, como dijo el profe, la revisión bibliográfica va acerca de los vínculos horizontales entre hermanos cuando uno de ellos es lesbiana, gay o bisexual. El interés por la temática surge de la práctica preprofesional, sociocomunitaria y clínica en el Centro de Atención en Psicología Afirmativa, donde, bueno, frente a situaciones clínicas, se podía evidenciar un poco de dudas acerca de los vínculos entre hermanos, y frente a la falta de un poco de información, bueno, me surgió el interés en particular. En cuanto al objeto, pretendo sistematizar las experiencias sobre los vínculos entre hermanos cuando uno de ellos es lesbiana, gay y bisexual. El método es la revisión bibliográfica, y bueno, la búsqueda partió justamente
de términos tales como relación entre hermanos, LGBT, relacionamiento entre hermanos y hermanas en portugués justamente, diversidad sexual, lesbiana, gay, bisexual, en revistas científicas como Cielo, Redalí, Timbó, que no tengo anotada, y bueno, y las revistas de Taylor y Francis, que son específicas de diversidad sexual y de lesbianas, gays, bisexuales y trans, por lo que la búsqueda partió de términos como civilín, cister o droga. En cuanto a los resultados y los tópicos emergentes que logré identificar tras la recopilación de los textos que creía pertinente para la investigación, encontré que, bueno, que en el primer tópico, las relaciones horizontales a lo largo de la vida, que son aquellos aportes de dimensiones no vinculadas a la orientación afectivo-sexual de los miembros justamente de la dupla, pero que me parecía de relevancia para el estudio justamente. Después los entornos positivos o facilitadores, los entornos negativos desfavorables, ¿sí?, en cuanto a las identidades lesbianas, gays y bisexuales, y las consecuencias a nivel de salud en los integrantes lesbianas, gays y bisexuales en sus respectivas familias. Bueno, en cuanto a las relaciones horizontales a lo largo de la vida, justamente el tópico 1, la investigación, bueno, que encontré pertinente era la de Stuart y colaboradores que realizan una investigación cuantitativa centrada en el vínculo entre hermanos en el año 2001, ¿sí?, con la intención de clasificar el vínculo de los hermanos. Ellos parten de dos antecedentes en común que tienen, que sería Murphy en el 1993, quien investiga justamente los primeros 5 años de vida de los hermanos, ¿sí?, y establece unas relaciones tipológicas en particular, y de Gold, quien también establece relaciones tipológicas en hermanos de 65 años o más. Bueno, para esta investigación en particular, Stuart lo que pretende es justamente establecer un puente entre estas dos tipologías previas, ¿no?, con la intención justamente, bueno, de ello. En primera instancia lo que realizan es una investigación, es entrevistas en profundidad a 100 personas, ¿sí?, de las cuales se obtienen más o menos como 326 declaraciones, de las cuales luego de sus análisis se obtienen más o menos 123 ítems que finalizan con justamente la construcción de un modelo tipológico de las relaciones entre hermanos. Lo que pretenden justamente es investigar las percepciones de las diadas de hermanos desde las propias perspectivas de estos, que vendrían a ser las perspectivas EMI, en vez de las perspectivas de los investigadores, que serían ACETIC. Buscan establecer los tipos de relaciones a lo largo de diferentes etapas vitales, tienen en cuenta justamente el orden de nacimiento a la hora de los reportados, es decir, si es el hermano mayor o menor el que responde al cuestionario, y tienen en cuenta la composición de los géneros de las guiadas para los análisis, ¿verdad? A partir de estos factores que se obtienen del modelo tipológico en particular, se obtienen 5 tipos de relaciones vinculares entre hermanos según la clasificación de Stuart y colaboradores, que vendrían a ser las apáticas, de apoyo, las competitivas, hostiles y anhelantes. Cada una de estas formas de vinculación incluye elementos que son pertinentes justamente a las estructuras que dan lugar a estos vínculos. Para ello, por ejemplo, en el de apoyo se incluyen elementos como calidez, por ejemplo, pertenecientes justamente a los niveles de aceptación entre los hermanos, el afecto, la reciprocidad experimentada en el vínculo también. El grupo hostil va a incluir elementos relevantes para el dominio o la rivalidad, el antagonismo, las diferencias que hay entre ellos, y justamente el establecimiento de la cuadratura de la relación, o sea, el encuadramiento, por así decirlo. El apático incluye elementos útiles para la descripción de los bajos niveles de similitud interpersonal entre los hermanos. En este caso, muchas veces no hay mucho afecto o contacto entre hermanos directo, por lo que se da una vinculación apática. En cuanto a la competencia,
habrán elementos donde uno de los hermanos sintió que debía superar al otro, o sintió envidia también. Y en cuanto al anhelo, hay elementos que revelan justamente que el encuestado en particular deseaba el regreso de algo perdido con el hermano, o la posibilidad de recuperar algo que estaba insatisfecho en el vínculo. Stuart y colaboradores también tienen en cuenta la etapa vital y los géneros, ¿sí?, en el establecimiento de estas relaciones vinculares, y entienden que en la adolescencia se pueden establecer principalmente vínculos de tipo competitivo o hostiles entre los hermanos, independientemente de su género. En la adultez predominan más que nada vínculos de apoyo, anhelantes o apáticos, y en la vejez predominan vínculos de apoyo y anhelantes. Igualmente, lo que dicen ellos es que frente a determinadas situaciones los vínculos pueden tomar un giro o poder cambiar de carril, como llaman ellos. Y bueno, el género también dice que tiende a establecer tipos de vínculos por encima de otros, es decir, el femenino, según Stuart y colaboradores, establece relaciones de apoyo, ¿sí?, predominantemente, o anhelantes, y el masculino tiende a establecer de tipo apático. Y dice que ambos géneros comparten moderados niveles de competencia y hostilidad, ¿sí? En cuanto al tópico 2 y los entornos positivos facilitadores, así como Stuart y colaboradores tienen en cuenta algunas variables demográficas a la hora de los análisis, también es necesario tener en cuenta las orientaciones afectivo-sexuales que se presentan en la construcción de entornos positivos y facilitadores. Para ello también se tiene en cuenta la composición de la estructura familiar, los procesos de construcción biográficas de las relaciones entre hermanos, y también bueno, la implicación que los hermanos heterosexuales tienen en el acompañamiento de los integrantes lesbianas, gays y bisexuales. Para ello, justamente, tenemos en cuenta la salida del armario, los cambios y el apoyo horizontal, ¿sí?, entre hermanos en el vínculo, que más o menos Salvati va a argumentar que la salida del armario es un componente esencial a la hora de pensar en las personas lesbianas, gays y bisexuales y su integración en la familia, ¿sí?, y que les permite justamente desarrollar un sentido auténtico y estable en este ámbito inmediato, ¿verdad? En cuanto a los cambios, Hilton y Zumansky observan que existen cambios producto de la revelación de la orientación sexual de los hermanos en los hermanos heterosexuales. Cambios que principalmente se dan producto de la situación política del hermano, justamente, y como por ejemplo el acceso desigual a los niveles de salud, educación, al matrimonio y demás. Y estos cambios también se pueden extender en la, ¿cómo se dice?, en la posibilidad de enfrentar el heterosexismo, ¿verdad? Frente a situaciones determinadas y cotidianas, los hermanos muchas veces pueden actuar de manera activa frente a aquellas personas que pueden ejercer el heterosexismo frente a los hermanos, lesbianas, gays y bisexuales, y pueden o tomar la decisión de no continuar con el vínculo, o también confrontar esa situación y a esos perpetradores. Demostrando de esta manera que pueden, bueno, aportar hacia un apoyo horizontal hacia los hermanos y brindar ese espacio también. En cuanto a la receptividad y el género, Sabin Williams va a tener en cuenta en su investigación de 2001, que va a investigar sobre, o sea, va a tener en cuenta en su muestra 2000 personas, hermanos de, o sea, personas lesbianas, gays y bisexuales, y va a tener en cuenta que el 49% de las personas revelan primero su orientación sexual a sus madres, mientras que más o menos el 34% a sus hermanos. De igual manera, Thomas y Richardson van a plantear que en su muestra
de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros, ellos encuentran que los integrantes LGBT de las familias decidieron revelar primero a sus hermanos, por lo que el tipo de vínculo entre hermanos parece ser una relación en la cual ellos puedan confiar para poder, bueno, divulgar esta información, ¿verdad? En cuanto al género, también Tomei y Richardson establecen que los hermanos o hermanas LGBT consideraban a sus hermanas como más cercanas y que aprobaban más su comportamiento sexual a diferencia de sus hermanos varones, los masculinos. En cuanto a la relación horizontal y la mediación familiar, vendría a ser otro de los factores que intervienen. Hicks va a tener en cuenta, Hicks no, sí, bueno, Hicks, sí, Hicks va a tener en cuenta el rol mediador de los hermanos frente a demás integrantes o actores familiares, ¿verdad? Y va a plantear que frente a determinadas situaciones los hermanos pueden mediar o actuar como aliados de las personas lesbianas, gays y bisexuales con la evacuación de dudas hacia, por ejemplo, los padres, tíos, abuelos y demás, y permitir justamente una integración más amena en el ámbito familiar. En cuanto a los diálogos de mundos y el encuentro con la comunidad y su acervo cultural, Hilton y Szymanski van a realizar una investigación en el 2011 en la cual justamente van a tener en cuenta la posición de los hermanos heterosexuales acerca de sus hermanos lesbianas, gays y bisexuales. Lesbianas y gays, perdón. Y van a encontrar que estos, tras la revelación, pudieron sentir un poco de preocupación por los hermanos y por su estatus de minoría sexual, temiendo agresiones físicas, verbales, sexuales, agresiones en el trabajo, en la escuela, bullying, estigmatización social, hacia sus hermanos por ser lesbianas, gays y bisexuales. Y también van a plantear que las familias que llegan a aceptar a los hermanos, o sea, las familias que llegan a aceptar a los hijos y a los hermanos, por lo general lo hacen buscando apoyo por medios de grupos de apoyo o también mediante el acercamiento a otras personas gays y lesbianas para poder acercarse un poco más a la comunidad y poder establecer un vínculo más ameno con el integrante lesbiana, gay y bisexual, ya que muchas veces no cuentan con antecedentes o no lo tuvieron en cuenta previamente a la revelación. En cuanto a los predictores de la composición familiar, perdón, de Abueli, va a tener en cuenta que la familia y su composición es importante a la hora de la revelación también, debido a que cuando nos encontramos ante familias monoparentales, generalmente la madre o el padre, los chicos tienden a salir justamente con el 50% de los padres o madres, siendo el 50% positivo, el 50% y el 50% negativo. En familias con dos padres tiende a disminuir la revelación, producto de que, bueno, puede haber dos respuestas diferentes entre los padres. Y dice que un tercio más o menos de los padres es ambos positivos, un tercio es uno negativo y el otro positivo, y un tercio vendrían a ser ambos negativos. En cuanto a los hermanos, justamente, encontró de Abueli aquellas familias que los chicos son solos, que no tienen hermanos, hasta aquellos que cuentan con 4 hermanos. Y dicen que tiende a establecer una baja en cuanto a la revelación en función de los hermanos. Es decir, cuanto más hermanos, menos se revelaba la orientación personal por parte del integrante lesbiana, gay y bisexual. Por lo que es necesario tener también en cuenta la composición familiar a la hora de la revelación, ya que no va a ser lo mismo que se revele a un solo padre que a ambos, por ejemplo, y a 4 hermanos. En cuanto a los predictores de aceptación, Hilton y Szymanski van a establecer en el 2014 una investigación a 192 más o menos hermanos de lesbianas, gays y bisexuales, y van a encontrar
bueno, algunos predictores justamente que van a ser una relación positiva en la edad adulta como predictor de aceptación de la identidad sexual del hermano, ¿sí? Contactos con personas lesbianas y gays y apoyo a los derechos civiles de lesbianas y gays también. Esos van a ser los predictores únicos de aceptación en hermanos de lesbianas, gays y bisexuales. De igual manera encontraron que la religiosidad y la frecuencia religiosa, con mucha frecuencia, perdón, tiende a ser un predictor único negativo de la no aceptación de la orientación sexual del hermano. Bueno, en cuanto al tópico 3 y los eventos negativos desfavorables, hay que tener en cuenta que hay factores que intervienen también, que vendría a ser la reacción familiar negativa y su impacto en los integrantes lesbianas, gays y bisexuales. Después tenemos en cuenta que la heteronormatividad en el vínculo entre hermanos tiende a gestar también entornos negativos desfavorables entre estos, que los aspectos negativos tras la revelación de la orientación también tiende a generar vínculos negativos entre los hermanos, ¿no? En cuanto a la reacción familiar negativa, justamente Borillo plantea que aquellas personas que se desvían más de los roles tradicionales de género y de la heterosexualidad obligatoria tienden a sufrir estigmatización, bullying, homofobia por parte de su entorno inmediato y su grupo familiar, ¿no? Braga también en su investigación en el 2018 va a decir que la reacción familiar es importante, ya que en función de ella se van a establecer tanto la integración o la desvinculación de los vínculos familiares. Y en su investigación de 2018 con adolescentes jóvenes y lesbianas, jóvenes lesbianas, bisexuales y gays, encuentra que la mayoría de la familia reacciona de manera negativa. La mayoría de los integrantes de la familia reaccionaron de manera negativa, incluso llegando a la expulsión, a violencia física, verbal, simbólica, y afectando el desarrollo saludable justamente de los integrantes, ¿verdad?, lesbianas y bisexuales. En cuanto al vínculo heteronormativo entre hermanos, cuando uno de ellos es gay, lesbiana y bisexual, Rodblum y Factor encontraron que los hermanos lesbianas, gays y bisexuales difieren de otros grupos minoritarios en la medida en que sus hermanos tienden a ser predominantemente heterosexuales, por lo que son parte del grupo opresor. Dato no menor. En esa medida también Morrow va a establecer que los hermanos varones de jóvenes gays tienden a ser quienes perpetran más el heterosexismo y violentan a los chicos gays. En cambio, Hayes encontró en su investigación, bueno, que frente a determinadas situaciones los hermanos no tienden a ser los más violentos, sino que por lo general se traslada esa figura a la figura de padres, pudiendo justamente los hermanos establecer un vínculo más solidario y de comprensión con los hermanos, pero sin dejar de lado que cuentan con aspectos heteronormativos y tienden por lo general a violentar verbalmente a los hermanos. En cuanto a los aspectos negativos tras la revelación, Hilton y Zumansky en el 2011 encontraron que cuando las relaciones entre hermanos tienden a ser negativas previo a la revelación tiende a generar mayores diferencias y menos cercanía entre los hermanos y mayor hostilidad también. Por lo que el tipo de vínculo que se había establecido previamente entre hermanos es importante a la hora también de pensar en la revelación hacia los mismos. En cuanto a esto, Jenkins también hace referencia a que los hermanos heterosexuales en su investigación
en el 2008, perdón, en la etapa vital, generalmente de la adultez, tendían a reaccionar todos de manera negativa cuando uno de sus hermanos se acercaba para poder revelar que era gay, lesbiana o bisexual. Por lo que generalmente se tendían a desvincular, ya sea temporalmente o definitivamente de ese hermano. Y tiene en cuenta también que hay otros factores que por lo general ponen en tensión al vínculo entre hermanos, que es la presencia, por ejemplo, de hijos en el vínculo. O sea, cuando, por ejemplo, tienen hijos y quieren distanciarse, decía ella, del hermano gay, lesbiana o bisexual. Por eso. Lázaro, A su vez hay te diferentes... estarían quedando 5 minutos. Acordamos con Leonardo igual darte algún minuto extra, pero para que vayas capaz. Dale, voy hacia las consecuencias a nivel de salud. Se encontró que en función justamente de estos entornos que son positivos o facilitadores hacia las identidades, que bueno, hay un mayor bienestar, mayor satisfacción tanto vital como laboral por parte de las personas que tienden a vivir con hermanos que gestan entornos positivos facilitadores, favorece la autoestima también y sienten un aumento en los recursos de afrontamiento y resiliencia hacia la heterosexualidad, ¿verdad? Y hacia la heteronormatividad principalmente, y tiende a disminuir la ansiedad y a haber un alivio emocional y contención por parte de estos hermanos también, frente a situaciones de estrés de día a día o ante eventos particulares. Y entre entornos negativos desfavorables también se encuentra que justamente hay una mayor posibilidad de ideación suicida por parte de los hermanos lesbianas, gays y bisexuales, e intentos suicidas cuando justamente conviven con hermanos que tienden, o sea, entornos negativos desfavorables hacia las identidades, ¿verdad? Que pueden ser tanto los hermanos como el vínculo familiar en general. Hay un comportamiento autolesivo que es mayor, hay una mayor estigmatización sexual internalizada y también en cuanto a la homonegatividad internalizada, y hay presencia también de mucho estrés de minoría o la exposición a un mayor estrés, ¿verdad? Y también se nota una autoestima deteriorada y hay presencia también de depresión en los chicos y hay mayor consumo problemático y un menor apoyo social percibido por parte de los mismos. Bueno, en cuanto a la discusión, sobre la base de los elementos expuestos de las diferentes investigaciones, se encuentran algunos factores intrínsecos de la relación, ¿verdad?, entre hermanos, que vendría a ser el tipo de vínculo y el género, y cómo intervienen a la hora de pensar justamente en la identidad sexual de los hermanos. En este sentido, es importante, o parecería ser importante justamente, qué tipo de vínculos vienen desarrollando los hermanos previamente a la revelación, para ver si justamente hay posibilidades de un vínculo saludable de apoyo, de comprensión, de contención por parte de los hermanos heterosexuales hacia los hermanos gays, lesbianas y bisexuales, y también se tiene en cuenta que el género tiende a ser un poco más receptivo por las investigaciones que se han observado, ¿no? Sin embargo, tampoco es un predictor, es decir, no es que porque seas masculino o femenino vas a aceptar o no, pero tiende a predecir niveles de contención según las investigaciones. En cuanto al impacto de las relaciones horizontales en las etapas vitales, también es importante, debido a que los tipos de vínculos pueden ser favorables, ¿sí?, en etapas como la adultez o incluso la vejez. Sin embargo, frente a la adolescencia se observa que principalmente los adolescentes tienden a establecer relaciones competitivas o hostiles, sumándole a ellos características que son propiamente culturales, como la heterosexualidad, ¿sí?, obligatoria. Puede ser que estas combinaciones no sean muy saludables para justamente los hermanos lesbianas, gays y bisexuales frente a sus hermanos heterosexuales. Y la posibilidad también de repensar estas situaciones, ¿verdad? En cuanto al impacto social de las relaciones horizontales, justamente es necesario tener en cuenta que
el orden en el que algunos de los hermanos heterosexuales, a través del activismo o del compromiso ferviente, puedan llegar a desarrollar en el entorno tanto familiar como inmediato del hermano lesbiana, gay y bisexual. Por ejemplo, frente a grupos de pares, cómo el hermano puede ser un mediador, también integrar justamente de manera más saludable y no desde la hostilidad con la que los adolescentes por lo general tienden a vincularse en algunas ocasiones y según las investigaciones. En cuanto a las conclusiones, bueno, tener en cuenta justamente que el elemento multidimensional de la revelación vincular entre hermanos como un elemento que pueda llegar a integrar justamente a la familia, es uno de los aspectos que se observan en las investigaciones. También la falta de estudios en el post-revelación y cómo se desarrollan los vínculos entre los hermanos con el paso del tiempo, es decir, más allá de la revelación de la orientación sexual, no se han encontrado estudios que puedan desarrollarse a través de los vínculos entre hermanos, por lo menos de los que encontré. También hay una omisión justamente por parte de los investigadores iberoamericanos, donde tampoco se ha encontrado una investigación, por ejemplo, en particular, que estudie los vínculos entre hermanos cuando uno de ellos es lesbiana, gay y bisexuales. Todos los estudios y todos los artículos de esta revisión son prácticamente anglosajones y algunos europeos, habiendo mucha escasez en cuanto a los vínculos entre hermanos, a excepción de Braga, que estudia más que nada el tema de la familia en Brasil. Y luego la construcción de agendas de trabajo, intervención específicas en lo que refiere justamente al vínculo entre hermanos cuando uno de ellos es lesbiana, gay y bisexual. Es un deber que se podría repensar y que se podría generar a partir de, bueno, de la búsqueda y de las nuevas formas de pensar que podría llegar a generarse. Más o menos eso, pero... Muy bien, bueno, aplaudimos. Esto es la distancia, y los micrófonos y todo lo demás. Ayer Cristina y yo inventamos esto de aplaudir cerca del micrófono. Bueno, corresponde entonces ahora la palabra, un segundo, al profesor Leonardo Peluso. Leona. A Leona. Bueno, Lázaro, un gusto ver, poder ser revisor de tu trabajo. La verdad que me gustó mucho el trabajo. Bueno, obviamente es un trabajo que me repercute identitariamente, ¿no? En la medida que yo soy gay dentro de una familia, bueno, muy complicada en ese sentido, pero bueno, tu trabajo me hizo pensar algunas cosas y a su vez, el otro día, no sé, estaba en el cumpleaños de mi sobrina, y claro, obviamente que me acordaba de algunas cosas que vos colocabas en tu trabajo, pero bueno, mi familia en ese sentido es muy particular. Después un día si querés te puedo contar las experiencias fraternas mías, que no viene a caso. Me parece un trabajo que tiene muy bien mantenidos aspectos formales, es claramente un trabajo que se mantiene totalmente dentro de lo que es la norma académica, así que bueno, muy bien, y felicitaciones por la internalización de la norma académica, que es parte, más allá de los contenidos, el poder internalizar la norma académica es parte de lo que se supone que es la formación en cualquier carrera de licenciatura. Muy buena la revisión, me pareció interesante y bueno, me parece increíble que haya tan pocos trabajos latinoamericanos sobre el tema, lo cual también sesga bastante lo que el decir, ¿no? Porque yo creo que hay como elementos culturales bueno, que son propios de nuestras formas familiares, que bueno, que obviamente que son diferentes en las familias anglosajonas. O sea, creo que merecería poder tener una mirada más local, porque bueno, hay como muchas cosas que no se identifican con nuestra forma de estar en familia, ¿no? Esa era una
limitaciones que yo había visto del trabajo, que no hay ningún tipo de artículo a nivel iberoamericano que pueda localizar y bueno, bajar un poco a tierra en lo que es acá en América Latina. Claro, Gonzalo, algo que me, perdonen, algo que me olvidé como de encuadrar. Por ahí vos tomás nota de las cuestiones y al final, No, pero está bien, no, está ah, bueno, no te sí. jorobas, está perfecto. No, para nada, me gusta, está. Eh, Después, y antes de pasar, hay unas preguntas que te quería hacer y que las puedo contestar ahora o que queden para después. Eh, me gustó más tu trabajo que tu presentación. En realidad, una cosa que, si bien te estoy diciendo, todos los aspectos formales están buenísimos, me parece que todavía en la presentación tenés que trabajar más tu postura como presentador, si vas a congresos y eso. Porque al final ya estabas más como suelto, pero al principio se ve que estabas como más nervioso, creo que te pusiste nervioso ahora diciendo esto, y me parece que ahí creo que tendrías que ajustar un poco más, vos tener más como práctica, no sé qué, pero hasta rojo creo que te está con esto que estoy diciendo, pero no, en realidad, pero está bueno que te lo pueda decir porque bueno, es parte de este momento, ¿no? Que como que la presentación no estuvo totalmente a la altura del nivel del trabajo. Las preguntas que te quería hacer son, ¿por qué recortaste el tema en solo hermanos? Porque, por ejemplo, de una perspectiva sistémica en la que yo trabajo, en realidad como que uno pensaría el sistema en su completud, no solo lo que pasa a los hermanos, porque probablemente la respuesta a los hermanos, y vos mismo lo aclarás además, ¿no? Que muchas veces, además inclusive los hermanos a veces hacen el puente con el sistema fraterno, el sistema parental. Entonces, ¿por qué te quedaste en, eso te lo dejo, ¿por qué te quedaste solo en el subsistema fraterno de la perspectiva sistémica, cuando en realidad, y yo creo que mucha de la bibliografía que vos consultaste debería abarcar, y no hiciste un recorte ahí, debería abarcar toda la completud, porque en realidad ese sistema está dentro del sistema familiar, más cuando estamos hablando de adolescentes o jóvenes, ¿no? Bueno, es una pregunta. La otra pregunta, sí, si querés. O después, no sé. Dale. En realidad sí, no quería que en realidad la investigación se fuera mucho por las ramas, sí quería que fuera más tipo específica y tal, por ahí capaz por la inexperiencia también de la temática, pero sí, por ejemplo, se evidenciaba que los hermanos, como habías dicho recién, actuaban de mediadores frente a los padres, por ejemplo, a las relaciones fraternales, con los padres, perdón. En una de las investigaciones, por ejemplo, justamente evacuaron dudas, los hermanos intervinieron, pudieron, bueno, generar espacios de charlas, de escucha con los padres para que estos puedan evacuar sus dudas y, bueno, y tender a disminuir el impacto de la revelación también. Entonces, está, en ese sentido, sí, por la razón. Vos vas a hacer recorte, porque se te cuela por todos lados ese tema. Entonces, eso me pareció interesante. Pensarlo, digo, te preguntaba, ¿no? ¿Por qué habías hecho ese recorte? ¿No? Y otro tema que el último, que no sé, que lo busqué en el trabajo y no lo encontré, y vos tampoco ahora lo dijiste, hay un tema que me parece que está interesante, que no sé, capaz que no aparece en la literatura, ¿no? Que es cómo la salida del closet del hermano o hijo mete en el closet al hermano o al padre, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pienso en, a veces, bueno, cuenta, por ejemplo, mi hermana, como también ahora está en la universidad, se declaró lesbiana y todos mis sobrinos son diversos y todo eso, en familia no veo tanto eso, pero en familia, por ejemplo, la hermana cuenta a veces cuando ella tiene que negociar la información de que tiene un hermano gay que está casado y todo eso, con gente de afuera, ¿no? Entonces ella está en un X lugar y ella nos cuenta todos los problemas que tiene para salir del closet, digamos. Entonces, todo ese tema que me parece bien interesante, ¿no? Porque, o sea, no, ella está recontra, nos reconoce totalmente, fue testigo del casamiento, o sea, nada, pero o sea, cómo nuestra salida del closet fue la entrada de ella al closet. Claro, sí, en algunas investigaciones justamente tocaban el tema que no las tuve muy presente tampoco porque lo hacía más que nada con el tema de los padres,
era como frente a la revelación de los hijos, ellos entraban al closet porque tenían que, por ejemplo, lidiar con los amigos, con los colegas de trabajo, con el jefe, con los amigos, o sea, de toda la vida. Entonces, en ese sentido, a la medida en que uno salía del closet dentro de la familia, colocaba a los demás integrantes dentro y se veían formas en las cuales, bueno, en cierta medida podían o no revelar la identidad del hijo, ¿verdad? Entonces, me parece que con el recorte del tema como que se dejó de lado un poco eso. Pero hay un conflicto, o sea, un conflicto que se genera normal, o sea, que no se genera un conflicto porque sea anti-homofóbico, sino que se genera un conflicto porque se mete dentro del closet. Entonces, a veces negociar eso en contextos muy machistas, al que está habituado, entonces se le agrega un problema. Eso, me parece interesante que eso, como que no lo vi, por eso te preguntaba, o sea, entendí perfecto. Claro. Bueno, tu comunicación me parece que sí. Listo, no tengo mucho más. O sea, te felicito porque está muy bueno el tema. Me parece que es un tema que hay que profundizar, como decís vos. Hay que promover investigaciones en ese campo. Creo que en realidad, cuando hay una persona LGTB dentro de una familia, toda la familia está impactada por la temática, como cualquier otra temática que tenga que ver con una diferenciación, digamos, ¿no? O sea, que todas las familias están contactadas en alguna medida por algo. Pero bueno, eso es una cosa específica. Es un eje que es interesante, que bueno, me parece que está muy bueno, y más por el tema del CAPA, que bueno, que trabaja justamente y tiene este nivel de trabajo con familias que hacen un gran tema, ¿no? Así que bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Y bueno, y después la próxima se verá cómo se mejora el tema de la presentación y eso. Para los congresos. Vas a tener que practicar. Bien. Yo me quedaba pensando también eso. Me quedaba pensando en una propuesta de cómo es, Perdón, Lázaro, ¿vos das por respuesta todo? ¿Leo también? Sí, yo también, sí. Yo Sí, creo que sí. está. Muy bien. Entonces me quedaba pensando en las posibilidades a veces de ensayo, ¿no? Con terceros como más a escala. A veces me parece, no sé, lo que se me ocurrió es agarrarlos de primero, ¿no? Tipo, esas cosas malignas que se hacen a veces en la universidad, y bueno, y hacer exposiciones, ¿no? De entrenamiento en una escala más amigable, porque además el TFG, ¿no? Y este ritual es de pasaje y todos sabemos esas cuestiones. Nada, yo agregar que bueno, que estoy muy contento con el trabajo, sí, estuviste un poco nervioso, pero también se sobreentiende, es un espacio ahí ritual. Tomé unas notas para mí, también para la hora de observar y continuar esta cuestión bueno, de fortalecer el proceso de presentación, que a veces en los apurones creo que como tutor lo dejo un poco colgado y sobreentiendo de que van a contar simplemente y con muchísima facilidad y tal, pero bueno, sí, los nervios juegan, el trabajo hecho. Y acuerdo ahí con algo que como algo cortito más, eh, algo que traía Leonardo, que es el tema de la agenda de investigación. Yo quería agradecer de alguna manera, no sé si llegaste a decirlo, esta cuestión de tu tema de investigación, que sale del trabajo de campo clínico en el CAPA, y que en realidad nosotros venimos trabajando hace rato con cuestiones de familia, ¿no? Y para mí personalmente fue como una cuestión de pensar, qué interesante, hay que pensar muchas dimensiones. Nosotros tenemos ahora una investigación que está en proceso de habilitación para salir a campo sobre relaciones familiares, y un poco a partir de tu inquietud, elaboramos una encuesta donde se le pregunta hasta el perro, ¿no? O sea, tomamos como integrante de la familia a todo, ¿no? Nos interesa saber todas las relaciones. Y ahí algunas cositas como, bueno, el fenómeno de armario de cristal o armario transparente que Leo traía, ¿no? La persona
Hay algunos autores que traen esto del ingreso en el armario de los familiares como armario de cristal o segundo armario transparente, segundo armario de cristal. Y el otro, que también es un muy lindo tema de investigación, simplemente solo quería decir esto, es este que vos traías, Leo, que no solamente tiene que ver con el armario de cristal o transparente, la metida de la gente en el armario, ¿no? De los familiares y que tienen que hacerse responsables de otras cosas, sino el de los segundos hermanos. Esa es una inquietud, así como a Lázaro le llamó la atención el tema de las relaciones entre hermanos y qué rol juegan los hermanos en la familia. Cuando vos hablabas, yo hace rato que tengo también la inquietud de investigar en torno a esta cuestión o es un campo interesante para poder reportar algo. ¿Qué pasa cuando hay un hermano menor, posiblemente, sale uno de los hermanos del armario y el otro, ¿no? Las fantasías que corren ahí, los procesos que se pueden desplegar o no y tal. Sobre todo a partir de algunos trabajos como en los servicios de atención afirmativa de la facultad, en los cuales me acuerdo de una consultante que decía, yo no puedo también, ¿no? Le decía o algo por el estilo, nos decía, tipo, ya mi hermano hizo eso y ahora yo también voy a matar a mis padres, ¿no? O sea, me parece que porque a veces aparece todo el mundo de la investigación sobre relaciones familiares en cuestiones LGBT como la relación joven, gay, lesbiana, bisexual, trans, padres. Y hay un universo enorme todavía para investigar, sobre el cual incluso ahí también la producción anglosajona se puede llegar a quedar corta. Así que bueno, nada, agradecerle a los dos la exposición, vamos a hacer una pequeña pausa. Le pido, Lázaro, voy a poner en pausa el video y les pido que para el final la grabación de video y me avisen, así queda también todo el final. ¿No? Nos vemos. Comentar que demoramos un poquito porque había otros temas. Esa es Ida. Ida María Magdalena. Muy bien. Que yo después me di cuenta que también podría ser Ima, en honor a Ima Sumá, esa gran cantante peruana, tan importante para la colectividad LGBT, punto de referencia a Pablo Gallegos. No, estuvimos conversando algunas otras cosas, no se pongan nerviosos por el asunto de la nota, que no era eso. Bien, entonces, en la ciudad de Salto, a través de Zoom, y siendo viernes 1 de octubre de 2021, el tribunal integrado por el revisor, el doctor Leonardo Peluso Crespi, y quien habla, el tutor magíster Paribanú Freitas León, hemos acordado aprobar este TFG con la nota de 12. Así que felicitaciones, Lázaro. Prendan los micrófonos para aplaudir. Lo hacemos de vuelta. Bueno. Felicitaciones. Felicitaciones. ¿Algunas palabras? Gracias. Bueno, quedamos por acá. Solo resta entonces que organices el ágape fraterno posterior a esta actividad y más nada. Nos estamos viendo y muchas gracias a quienes participaron de la actividad. Chao, chao. Gracias, que pasen bien. Chau, chau.